Bueno, un poquito de música. Me encantó. ¿Cómo es posible los piojos? ¿Te gustan los piojos? Sí, me gustan mucho. Sí. No me gustan los de la cabeza, me gustan los que cantan, No, ¿no? claro, más de la época, ¿te gusta más de la época de Ciro con los piojos o no? Sí, totalmente. La época del farolito, Verano del del verano del 90 92. 92. ¿92 era? ¿98? 98 era la serie, me parece, ¿no? Verano del 92, 98. 92. Acá dice 92 Julia Sánchez, era el tema, claro, nuestra operadora. que es fanática del rock. Ya, tal Bueno, cual. viajamos a Formosa, viajamos a Neuquén. ¿Dónde más viajamos? Viajamos en cómo es posible. Ahora nos vamos a ir a dónde? A Chaco. Estamos saludando a nuestro colega allí Perdón. en Chaco. Salud, salud. Gracias. Bien con el Justo me tema agarró del esto. codo otra vez, ¿eh? Vamos a saludar a Facundo Gaona, que está allí en Chaco, periodista, para que nos cuente un poquito cómo están viviendo allá, ¿no? Todo esto de la cuarentena, del aislamiento, cómo se habilitaron algunos rubros, qué se habilitó, qué no, cómo está a nivel social Chaco en estos momentos. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Abigail Lasalle y Cristian Romero te estamos saludando. Hola Facundo. Cristian, Abigail, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto poder charlar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Acá nosotros encerraditos como corresponde porque la ciudad no está 100% habilitada, te diría casi en ninguno de los casos. Pero bueno, Chaco también está bastante complicada porque los contagios no cesan tampoco allá, ¿no? Sí, es verdad, chicos. De hecho, en el nuevo parte epidemiológico que se dio en la mañana de hoy, se han confirmado 930 casos positivos de coronavirus en la provincia desde que se inició la pandemia. Ya tenemos 58 fallecidos. De esos 930 de los cuales les hablaba, 54 todavía están internados y 10 de ellos están en un estado grave de salud, lo cual hace suponer de que el número de fallecidos obviamente que va a continuar creciendo aquí en la provincia del Chaco, lo propio también con el número de infectados. De hecho, si se mantiene más o menos este ritmo y este nivel de contagio, todo hace suponer de que en los primeros días de la semana que viene vamos a llegar a los 1000 casos positivos de coronavirus en la provincia desde que se inició esta pandemia. Como bien lo explicaban ustedes, aquí en el Chaco estamos en una fase 3 o en lo que ha llamado el gobierno provincial, una cuarentena administrada o inteligente, así la ha llamado el gobernador Capitanich. Esto tiene que ver obviamente con un cierre casi total de los comercios aquí en la provincia, tan solo se mantienen abiertos aquellos rubros que fueron denominados esenciales, hay muchos otros comercios que aún permanecen con las puertas cerradas, solo atienden o han utilizado la modalidad de venta a través de internet o redes sociales, pero no están abiertos al público y bueno, por eso digo que ya la situación eh, se ha extendido demasiado y también lo más preocupante es que desde el punto de vista de la salud todavía no se ha logrado controlar, ¿no? El número de casos, el número de contagios y tampoco el número de fallecidos. Facundo, ¿cuál es el clima que ves vos en la calle con la gente? ¿Se adaptó bien a esta cuarentena? ¿Se la está bancando? La gente dice que a nivel social, digamos, ¿cuál es el clima que ves? Mirá, Cristian, las primeras semanas fueron en las cuales más se respetó la cuarentena. Diría que las primeras 2 o 3 semanas tal vez fueron las semanas en las cuales la ciudadanía tomó más conciencia. De hecho, eso se ve reflejado también en los indicadores que dio a conocer el gobierno provincial a través de la circulación de la ciudadanía. El tema es que después de eso ya la situación se tornó, no diría que inmanejable, pero sí muy difícil de poder controlar. Y esto tiene que ver con que la gente se fue relajando, la gente fue perdiendo la paciencia, empezó a salir, y también desde el gobierno provincial se hizo muy difícil poder controlar todo eso, porque más allá de que se han puesto y se han reforzado los controles policiales en toda la provincia, lo propio también aquí en el área metropolitana, eso no les aclaré, pero la mayor cantidad de casos se dan aquí en la capital de la provincia y en el Gran Resistencia. El Gran Resistencia lo compone la ciudad de Resistencia, que es la capital, junto con Puerto Vilelas, Fontana y Barranqueras. La mayor cantidad de casos, casi el 96-97% de casos, se da aquí, en el área metropolitana. En el interior hay muy pocos casos y de hecho la gran mayoría de los municipios no tiene casos positivos de coronavirus. Por eso es muy difícil, o muy diferente, perdón, la situación.
la ciudad de Resistencia, en la capital, que en el interior provincial. En el interior provincial hay algunas localidades en las cuales ya se han flexibilizado algunas actividades, donde de a poco la vida va volviendo a la normalidad, siempre y cuando se respeten obviamente las normas de seguridad e higiene, pero aquí en la ciudad de Resistencia todavía estamos muy lejos de eso, y la gente me parece que también ha perdido un poco la paciencia. Me parece que también la gente no ha entendido, creo yo, esto de que esto lo tenemos que pasar y resolver entre todos. Se ha hecho muy difícil poder controlar, obviamente, a la mayoría de la ciudadanía. Solo aquí en el área metropolitana viven entre más o menos 650.000 personas en la zona de la capital. Entonces, desde el punto de vista de los controles policiales, es muy difícil no poder contener a semejante cantidad de gente si tampoco hay una colaboración de parte de la ciudadanía, ¿no? No, igualmente muchos sostienen que en realidad el problema más grande que se tiene es este comportamiento social, ¿no? Esto del que por ahí la gente no respeta los horarios para salir o no se pone los elementos para cuidarse. Ahora, también hay una realidad que en muchas provincias de la Argentina hay muchas comunidades aborígenes que en realidad también necesitan atención. Y No. en esas... Sí, totalmente, Abigail, y estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Cómo está la situación? Porque pasa en Bueno, Misiones, pasa en Chaco. Fíjate que en eso voy a coincidir con vos, y creo que estas falencias o tal vez dificultades que tienen, sobre todo por un lado las comunidades aborígenes, pero por otro lado también las clases sociales más bajas, han dejado en evidencia de que, y esto se ve reflejado aquí en la provincia del Chaco, estamos hablando de una de las provincias más pobres de la República Argentina, y me parece que a partir de allí también es que es posible explicar por qué el Chaco hoy tiene semejante cantidad de contagios. Y voy a tomar como ejemplo, porque justamente uno de los puntos en los cuales se ha dado el mayor número de contagios es en el barrio Toba, que es el barrio que reúne a gran parte de la comunidad COM aquí en la ciudad de Resistencia. Aproximadamente entre 4.000 y 5.000 personas viven en esta barriada, y hace un par de semanas atrás se dio un brote de coronavirus allí. De hecho, el barrio actualmente está cerrado. Se debió construir un polo sanitario dentro del barrio para evitar que la ciudadanía o que los integrantes de esta comunidad aborigen salieran del barrio. Cerca de 150 casos se han dado solo dentro de ese barrio, de esa comunidad, y esto tiene que ver con lo cual nosotros hablábamos, ¿no? Hay familias que viven, incluso 2 o 3 familias dentro de una misma casa, entre 10 y 15 personas es el promedio de personas que viven dentro de cada vivienda. Imagínate que ahí, en ese contexto, se daba un caso, era muy difícil poder controlar porque el brote era casi imposible de detener, y bueno, finalmente eso fue lo que sucedió. Ahora, por suerte y por fortuna, el número de casos ha ido decreciendo, digo, dentro de este mismo barrio, pero sin duda que esto ha expuesto ciertas deficiencias o ciertas falencias de parte del sistema, y también hay que tener en cuenta, chicos, la cuestión cultural. Las comunidades aborígenes muchas veces son muy reticentes a aceptar algunas cuestiones. Por ejemplo, sucedía en los primeros días de que estas personas eran trasladadas al Hospital Perrando, aquí de la ciudad de Resistencia, pero se escapaban, no querían estar allí, no respetaban el aislamiento. Entonces, a todas estas falencias y a todas estas cuestiones de las cuales nosotros hablamos, sumale también la cuestión cultural, y es como un combo bastante difícil de contener, y bueno, eso explica, ¿no?, por qué hay casi 150 casos solamente en un barrio aquí en Resistencia. Sí, tal cual. Y ahora, ¿cómo crees que va a avanzar en cuanto a las medidas? ¿Qué se espera que anuncie el gobierno? Porque hace un ratito hablabas de un crecimiento de casos, ¿no? ¿Crees que pueden ir hacia una fase 2? ¿Crees que se pueden mantener en la fase 3? Mira, Cristian, el número de casos sigue creciendo aquí en el área metropolitana sobre todo, pero desde el Ministerio de Salud también hablan de una desaceleración en cuanto a los contagios. Y esto tiene que ver con que cada vez o cada día que pasa ya no hay tantos contagios como antes. Para nada la situación está controlada. Están muy pendientes aquí en la provincia de lo que anuncie el presidente Alberto Fernández. Capitanich es muy cercano al presidente de la Nación en ese sentido. Y yo creo que aquí en el Chaco la cuarentena se va a extender. De hecho, el propio Capitanich hace una semana atrás aproximadamente se sinceró y dijo que aquí en el Chaco se espera que la cuarentena dure al menos hasta el mes de agosto. ¿No es más flexible en las zonas de menos contagios? Dijiste que se concentra mucho, es más flexible.
Es más flexible en el interior provincial. Como te decía, hay algunas localidades en las cuales la vida casi que ha vuelto a la normalidad, pero aquí en el área metropolitana, en la zona de la capital, estamos muy lejos de eso y estamos muy lejos de que se puedan flexibilizar algunas cuestiones como, por ejemplo, las reuniones familiares o las reuniones sociales como si se han dado en otras provincias. De hecho, aquí al ladito nuestro, en Corrientes nada más, ya están en una fase 5, es decir, ya se han flexibilizado, por ejemplo, lo que tiene que ver con las reuniones sociales o familiares. Yo creo que aquí en el Chaco todavía no estamos en una condición de poder llevar adelante esta flexibilización, y me parece que todo hace suponer de que el gobernador Capitanich el fin de semana va a extender la cuarentena aquí en la provincia y sobre todo va a extender esta fase 3 aquí en el área metropolitana. Facundo, muchísimas gracias por estos minutos. Chicos, por favor, a disposición, ha sido un gusto poder charlar con ustedes. Igualmente, un Igualmente abrazo para grande. nosotros. Chau, chau. Chao chicos, adiós, adiós. Adiós. Bueno, Cris, ahí vemos, ¿no? Cuando decimos en la Argentina, o sea, tenemos que darnos cuenta que en realidad es la ciudad de Buenos Aires, es el AMBA, son algunas provincias, es Córdoba, es Santa Fe, es Chaco, donde están reunidas las grandes urbes y donde en realidad se concentra la mayor